Bienvenido a la historia de uno de los casos más perturbadores en la historia de Arkansas. Antes de empezar, deja un comentario de dónde estás viendo y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber qué lugares y en qué momentos del día o de la noche se reciben estos relatos documentados. El caso de Hollow Woods de 1907 sigue siendo uno de los mayores enigmas de Arkansas. Todo parte de una verdad. El 12 de octubre de 1907, toda la familia Caldwell de Hollow Woods, un pequeño pueblo maderero en las montañas Ozark, desapareció. Su desaparición podría haber pasado desapercibida durante semanas si no fuera por el ganado. 3 caballos y 7 gallinas muertas en sus establos. No por heridas, sino por inanición. Lo que hizo este caso tan inquietante no fue solo la desaparición, sino lo que quedó atrás. La casa de los Caldwell, una gran casa de madera de 2 pisos construida por el propio Thomas Caldwell, estaba abierta con las cenas puestas en la mesa. Una olla de estofado a medio comer. Se hicieron las camas. La Biblia familiar estaba abierta en el Apocalipsis. Lo más perturbador fue el espejo del salón, cubierto con un paño negro, como se hace cuando alguien fallece en la casa. Los registros del condado indican que la familia estaba compuesta por Thomas Caldwell, de 42 años, su esposa, Margaret, de 38, y el hermano de Thomas, Edwin, de 39. Los 3 habían llegado a Arkansas desde Pennsylvania en 1901 y habían comprado 80 acres de tierra cubierta de bosque a la Railroad Company. Eran, según todos los relatos de las granjas vecinas, reservados pero amables. Thomas ran a small lumber mill, providing wood to local towns. Margaret era famosa por sus pociones y ungüentos herbales. Edwin, un bachelor invalid, as he was referred to in tax records, seldom left the property. Lo que siguió a su desaparición fue una investigación llena de inconsistencias, pistas falsas y lo que algunos más tarde llamarían obstrucción intencional. Esta es la historia de esa investigación, las teorías que suscitó y la sombra que aún hoy en día pesa sobre Carroll County, una sombra que abarca décadas de silencio, rumores y miradas de temor cada vez que se menciona el nombre de Caldwell en ciertos círculos de los Ozarks. Hollow Woods has long since been reclaimed by the forest. No rastro señala el lugar de la casa de los Caldwell. No hay monumentos para recordar lo que sucedió. Los archivos del condado relacionados con el caso se habrían guardado en el sótano del juzgado hasta 1952, cuando una inundación destruyó muchos documentos. Lo que queda son recortes de periódicos, algunas cartas personales y las historias que la gente local se contaba alrededor de las hogueras en invierno, historias que siempre comenzaban con una advertencia. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas en los bosques de Arkansas antes de desaparecer. Los Caldwell habían sido miembros respetables, aunque reservados, de la comunidad rural. A 1905 Business Directory called Thomas Caldwell Industrious and of good character. La maderera que operaba contrataba a 3 hombres locales por temporada. Según los libros de contabilidad de su oficina, el negocio era moderadamente rentable, pero nada espectacular. La casa estaba a casi 3 millas del vecino más cercano, la granja de Patterson, a la que solo se llegaba por un camino de tierra que se volvía intransitable cuando llovía. Este aislamiento era común en la época en que vivieron, pero varios relatos indican que los Caldwells apreciaban su privacidad más que la mayoría. Margaret Caldwell iba una vez al mes al pueblo más cercano, Berryville, a comprar provisiones y a vender sus pociones de hierbas, las cuales decían que curaban todo tipo de enfermedades. Ella nunca se quedaba a socializar. Edwin Caldwell sigue siendo el más enigmático de los 3, el médico del condado, el Dr. R. James Merritt made a note in his diary that he called at the Caldwell home twice in 1904 to treat Edwin, who was suffering from what was described only as a nervous complaint brought on by the war. Edwin había luchado en la guerra hispanoamericana, y según la correspondencia de Thomas con un antiguo socio comercial en Pennsylvania, había regresado alterado en espíritu y cuerpo. ¿En qué consistió este cambio? Nunca se llegó a decir. Los Patterson, sus vecinos más cercanos, testificarían más tarde que en los meses previos a la desaparición,
habían presenciado cosas extrañas en la propiedad de los Caldwell. El patriarca de la familia, Samuel Patterson, dijo haber escuchado ruidos mecánicos, como de metal sobre metal, provenientes de la tierra de Caldwell por la noche al menos 3 veces en el verano de 1907. Su esposa, Eleanor, comentó que Margaret ya no le traía sus habituales pociones de hierbas cuando venía de visita y que había dedicado su jardín a un proyecto especial. Tal vez lo más revelador fue un incidente que Robert Finch, un vendedor ambulante que visitó la propiedad de Caldwell unas 2 semanas antes de que la familia desapareciera, relató. En una declaración al sheriff del condado, Finch dijo que fue recibido en la puerta por Thomas, sin afeitar y distraído. Aunque Finch había sido invitado adentro en sus visitas trimestrales, esta vez Thomas los atendió en el porche. Finch said he could hear a low humming sound coming from inside the house. Cuando preguntó, Thomas cortó la reunión abruptamente, diciendo, «Encontramos algo en el bosque, señor 35 contra 35. Finch, algo que lo cambia todo». Las rutinas diarias de los Caldwell se habían asentado durante sus 6 años en Arkansas. Thomas se levantaba antes del amanecer para trabajar en su pequeña aserradero. Margaret cuidaba su vasto jardín de hierbas y cocinaba para la familia. Edwin, a pesar de su estado, llevaba las cuentas de la casa con exactitud. Sus vidas transcurrían con la rutina de la vida rural hasta que algo interrumpió esa rutina. Según una carta que Margaret le escribió a su hermana en Ohio el 24 de agosto de 1907, una de las últimas comunicaciones familiares, Thomas había estado pasando tiempo en una parte de su propiedad conocida como The Narrows, un barranco empinado que atravesaba la parte oriental de su tierra. La carta de Margaret decía que Thomas había hecho un descubrimiento, pero no dio detalles, solo que le había hecho jurar silencio hasta que pudiera confirmar algunos hechos. Esta carta adquiere mayor significado al leerse en paralelo con una entrada en el libro de negocios de Thomas del 3 de septiembre de 1907. Molino cerrado indefinidamente. Todos los recursos para el proyecto de excavación. No se dio más información, pero los 3 trabajadores estacionales de Thomas dijeron que les habían pagado en su totalidad y que sus servicios ya no serían necesarios en el futuro previsible. La última vez que se les vio interactuar con los Caldwell fue el 9 de octubre de 1907, apenas unos días antes de que se descubriera su desaparición. Jeremiah Ellis, the mail carrier for the rural routes, delivered a package to the Caldwell home. En su declaración a la policía, Ellis dijo que el paquete era inusualmente pesado para su tamaño y no tenía dirección de remitente, solo un sello postal de Washington, D.C. Margaret, quien recibió la entrega, parecía inusitadamente nerviosa y preguntó a Ellis si había notado que alguien los siguiera en el camino. Cuando Ellis negó con la cabeza, asintió. «Vendrán pronto, pero estaremos listos». Ellis fue la última persona en ver con vida a alguien de la familia Caldwell. Lo que sucedió en los 3 días que pasaron entre la visita de Ellis y la desaparición de la familia es un misterio. No tormentas de evacuación se registraron en la zona. No hubo emergencias familiares que justificaran una partida repentina. Los Caldwells desaparecieron, dejando atrás casi todas sus posesiones, incluso objetos de valor como el juego de cepillo para el cabello de plata de Margaret, un regalo de su padre, que estaba sobre su tocador. El hallazgo de la ausencia de los Caldwell se realizó el 17 de octubre de 1907, cuando Samuel Patterson, preocupado por el silencio inusual de la propiedad vecina, cabalgó hasta allí. Al descubrir la casa abandonada y el ganado muerto, Patterson regresó inmediatamente a casa y envió a su hijo mayor a Berryville a informar a las autoridades. El sheriff William Hargrove llegó la mañana siguiente con 2 ayudantes. Su primera búsqueda en la propiedad no descubrió nada más de lo que había visto Patterson. En su informe oficial, Hargrove informó que la casa no mostraba signos de lucha o violencia, pero parecía que alguien se había ido apresuradamente. Un chal de mujer colgado en un gancho cerca de la puerta. Una pipa, al parecer de Thomas, seguía llena de tabaco en su escritorio. Lo más extraño fue una serie de arañazos en el suelo de la cocina, símbolos que Hargrove dijo que no se parecían a ningún alfabeto o sistema numérico que hubiera visto en su vida. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, y al forzarla, descubrieron que el interior había sido alterado.
Las estanterías de alimentos habían sido vaciadas y arrinconadas contra una pared. Una mesa grande dominaba la habitación, cubierta de papeles llenos de más de los símbolos extraños de la cocina. En una esquina se erguía lo que Hargrove llamó una maquinaria de latón y cobre cilíndrica de 3 pies de alto cubierta de diales y una manivela. Nadie sabía para qué servía. La búsqueda continuó hasta el aserradero, que parecía transformado en otra cosa. Las hojas de sierra habían sido retiradas de sus soportes y varias piezas metálicas parecían haber sido reutilizadas. Se había colocado una herrería en una esquina, algo que no se suele encontrar en las pequeñas madereras. Pero sobre todo, el molino había sido adaptado con un complejo sistema de engranajes y correas que accionaban algo parecido al artefacto del sótano. Fue entonces cuando la investigación dio su primer giro extraño. Según el diario personal del difunto vicesheriff Michael Collins, que se halló entre sus pertenencias tras su muerte en 1946, el sheriff Hargrove recibió la visita mientras continuaba la búsqueda en la propiedad de un hombre que se identificó como James Colton del Departamento del Interior. No hay informe policial de la visita, pero Collins describió a Colton como un hombre delgado de mediana edad, demasiado bien vestido para nuestro rincón del mundo, y que hablaba con autoridad y mostraba documentos que parecían satisfacer al sheriff por completo. Después de que Colton llegara, la dirección de la investigación cambió. En lugar de seguir buscando a la familia desaparecida, Hargrove ordenó a sus hombres que reunieran todos los documentos, diarios y las extrañas máquinas descubiertas en el sótano y en el molino. Estas cosas se metieron en el carruaje de Colton, y para la noche el agente del gobierno se había ido con casi toda la evidencia física de la escena. La investigación oficial se cerró 3 días después, con una anotación en los registros del condado que decía simplemente que la familia Caldwell se cree que abandonó su propiedad voluntariamente por causas desconocidas. Las autoridades locales no tomaron ninguna medida. Esta podría haber seguido siendo la historia oficial si no fuera por un descubrimiento realizado la siguiente primavera por un cazador local llamado Elias Thornton. Siguiendo venados en una parte aislada de lo que había sido la propiedad Caldwell, Thornton descubrió una pequeña área recién excavada. En el centro de este claro, había lo que él llamó un círculo perfecto de tierra ennegrecida de unos 15 pies de diámetro en el que nada crecía. Alrededor del círculo había más de los símbolos extraños, esta vez tallados en los árboles circundantes. Thornton informó a Sheriff Hargrove, quien le dijo que olvidara lo que había visto y que se mantuviera alejado de la antigua propiedad de Caldwell. Según el relato de Thornton, que apareció años después en el Berryville Gazette, Hargrove se mostró asustado por la noticia y dijo que hombres del gobierno le habían ordenado que informara cualquier hallazgo sobre el caso Caldwell directamente a ellos, por encima de los canales habituales. El claro que Thornton encontró no pudo ser encontrado por exploradores posteriores, y muchos llegaron a pensar que se lo había inventado. Pero su explicación de los símbolos extraños coincidió con la de Hargrove en su informe original, que nunca se hizo público, lo que le dio credibilidad. Durante casi medio siglo, la desaparición de Caldwell fue un misterio local, pero poco investigado. La tierra fue finalmente recuperada por el condado por falta de pago de impuestos y vendida a una maderera, que taló los árboles de madera dura, pero nunca desarrolló la propiedad. La casa y el molino se derrumbaron por el tiempo y los saqueadores. Para la década de 1940, ya no quedaba rastro de que los Caldwells hubieran habitado allí. El folclore local se fue llenando de misterio. Se contaban historias de luces extrañas avistadas sobre la antigua propiedad de Caldwell en noches sin luna. Los cazadores informaron que se sentían desorientados al atravesar ciertas partes del bosque y que las brújulas giraban sin control y los relojes se detenían. Algunos decían oír voces en el viento, susurros en un idioma casi inglés, pero no del todo. Estas historias podrían descartarse como superstición rural común si no fuera por su detalle y persistencia a lo largo de décadas. Además, se hacen eco de avistamientos informados por los Pattersons y otros vecinos antes de la desaparición de los Caldwells, lo que indica una notable continuidad en el folclore local o la persistencia de las condiciones anómalas que atrajeron por primera vez la atención de Thomas Caldwell en 1907.
Entonces, en 1956, el caso volvió a la luz cuando el profesor Harold Jenkins de la Universidad de Arkansas comenzó a investigar lo que llamó incidentes históricos anómalos en los Ozarks. Jenkins, un historiador aficionado al folclore, tropezó con alusiones a la desaparición de Caldwell y comenzó a recopilar relatos de ancianos que recordaban los sucesos de 1907. Lo que salió a la luz fue una historia más complicada de lo que decía el registro oficial. Varias personas informaron haber visto luces extrañas en el cielo sobre la propiedad de los Caldwell en las semanas previas a su desaparición. Otros recordaron fenómenos meteorológicos extraños, tormentas localizadas que parecían girar en torno a la propiedad de los Caldwell. Algunos de los entrevistados por Jenkins recordaron el comportamiento cada vez más paranoico de Margaret Caldwell en sus últimas visitas al pueblo, como la compra de una gran cantidad de sal y clavos de hierro en la tienda general. Lo más importante, sin embargo, fue que Jenkins discovered a diary belonging to Dr. James Merritt, el médico del condado que había atendido a Edwin Caldwell. En una entrada del 28 de septiembre de 1907, apenas 2 semanas antes de la desaparición de la familia, Merritt anotó: llamado a la casa de Caldwell por la condición de Edwin Caldwell. Se encontró a la paciente en un estado de agitación extrema, diciendo que oía voces desde el agujero. Thomas Caldwell se negó a que se inspeccionara el lugar de la excavación y dijo que el asunto estaba en manos del gobierno. Vio equipo extraño en el establo. Thomas Caldwell lo llamó un receptor de frecuencias más allá de lo normal. Recetó sedante para Edwin Caldwell. Pero dudo que funcione contra lo que sea que realmente lo atormente. Esta entrada del diario indica que la excavación a la que se refiere la contabilidad de Thomas había desenterrado algo lo suficientemente perturbador como para alarmar a Edwin y atraer la atención del gobierno. Pero lo que habían encontrado aún era desconocido. Otro documento que desenterró Jenkins fue una carta de Thomas Caldwell a un antiguo compañero de trabajo de la Pennsylvania Lumber Company, donde había trabajado. Fechada el 15 de septiembre de 1907, la misiva incluía una frase que ha sido muy interpretada por los aficionados al caso: lo que hemos descubierto desafía toda explicación. Las matemáticas que utilizan no se enseñan en las universidades. Edwin thinks we found something old, older than anything we can imagine. Pero la exactitud denota inteligencia, no naturaleza. Las ondas de la cámara influyen en el metal cercano. Los relojes giran hacia atrás. Las agujas de la brújula apuntan a la cámara en lugar de al norte. He construido un aparato para medirlas y tal vez aprovecharlas. No comprendo más que partes de sus principios. Es como si el conocimiento se estuviera transfiriendo a mi mente cuando estoy en el círculo. Esta carta implica que Thomas Caldwell había encontrado algo capaz de alterar la forma en que funcionaban ciertas herramientas e instrumentos, algo que estaba tratando de investigar y explotar a través de sus propias máquinas. La mención de que el conocimiento fluyó hacia mi mente es especialmente inquietante, lo que indica que estaba experimentando efectos psicológicos de lo que sea que estuviera investigando, o, lo que es más preocupante, que algo estaba influyendo en sus pensamientos. La investigación de Jenkins terminó abruptamente en octubre de 1957, cuando sufrió lo que los registros oficiales llaman una hemorragia cerebral mientras trabajaba solo en su oficina universitaria. Sus apuntes sobre el caso Caldwell nunca aparecieron a pesar de las preguntas de sus compañeros. La universidad se negó a follow up on his research, and the case once again fell into obscurity. En las décadas siguientes, la desaparición de Caldwell se sumó a la lista de enigmas locales. Cuentos de fogata, exagerados con cada repetición, convirtiéndose en leyenda local. El site donde una vez se erigió la casa de los Caldwell se convirtió en Whisper Hollow para los lugareños, quienes decían que en las noches más oscuras, especialmente en luna nueva, se podían escuchar ruidos extraños provenientes del bosque. Murmullos mecánicos, susurros en idiomas desconocidos, el sonido de engranajes girando bajo la tierra. Several attempts were made by amateur historians and paranormal investigators to locate the site of the excavation mentioned in Thomas's records, but none proved successful. El paisaje había cambiado mucho en las décadas transcurridas. Los puntos de referencia originales mencionados en los mapas del condado
ya no existían o habían cambiado más allá del reconocimiento. La falta de mapas confiables de la propiedad original de Caldwell complica las cosas, ya que los registros de la encuesta se perdieron en la inundación del juzgado de 1952. El caso podría haberse quedado en una simple leyenda, de no ser por la desclasificación de documentos gubernamentales en 1967 bajo la Ley de Libertad de Información. Entre ellas, un pequeño pero revelador memorándum del 12 de octubre de 1907, el mismo día en que los Caldwell desaparecieron, desde alguien conocido solo como J.C., quizás el James Colton que se menciona en el diario del ayudante Collins, hasta el jefe del recién creado Bureau of Investigation, el precursor del FBI. El memorando, fuertemente censurado, decía en parte: situación en el sitio de Caldwell contenida como instruido. Todos los materiales asegurados. Sujetos trasladados a redacted instalación para interrogatorio sobre el artefacto y sus características. Recomendar la máxima clasificación para este asunto, ya que los descubrimientos pueden tener implicaciones para la seguridad nacional. Las autoridades locales recibieron órdenes de detener la investigación con tapadera de abandono voluntario. Este pequeño documento verifica algunas cosas. La participación del gobierno en el caso de Caldwell desde el principio, algún tipo de artefacto que la familia encontró y un encubrimiento de lo que sucedió. Lo más importante es que implica que los Caldwells no fueron asesinados, sino capturados por el gobierno, aunque no está claro por qué ni qué les sucedió. Un segundo documento desclasificado del 3 de noviembre de 1907 da más información. Este informe, escrito por alguien conocido solo como Scientific Advisor R, dice: el análisis inicial verifica que el aparato de Caldwell funciona como se describe, aunque su conocimiento de los principios subyacentes era imperfecto. El objeto en sí parece artificial, pero los materiales y la forma en que está construido no se ajustan a la tecnología actual. La datación con carbono 14 indica una edad de alrededor de redacted años, lo que la haría mucho anterior a cualquier civilización humana conocida en América del Norte. El sujeto Thomas Caldwell alega que las ecuaciones le fueron reveladas estando cerca del artefacto. Recomienda el aislamiento continuo de todos los individuos y el traslado del artefacto a una instalación más segura para su estudio completo. Este documento abre la puerta a preguntas inquietantes sobre lo que realmente encontró Thomas Caldwell. De fabricación alude a algo artificial en lugar de natural, y la antigüedad que aparenta tener la sitúa fuera de la historia conocida de Norteamérica. Lo más inquietante es la sugerencia de que el objeto de alguna manera influyó en la mente de Thomas Caldwell, mostrándole verdades matemáticas a través de medios desconocidos. Las solicitudes de información de investigadores y periodistas han sido rechazadas o se les ha dicho que no hay más registros disponibles. La propiedad ha sido vendida y revendida varias veces a lo largo de los años. Finalmente, se convirtió en parte del Bosque Nacional de Ozark en 1962. El personal del Servicio Forestal no ha encontrado nada inusual en el lugar, aunque la ubicación precisa de la antigua propiedad de Caldwell ahora es imposible de identificar debido a los cambios en la geografía local. Para la mayoría de las personas que analizan el caso en la actualidad, lo que le sucedió a la familia Caldwell, el memorando desclasificado indica que fueron llevados por agentes del gobierno, no es lo importante, sino lo que encontraron en su propiedad que justificó tales acciones extremas. Las extrañas máquinas que Sheriff Hargrove había informado, los símbolos grabados en pisos y árboles, la excavación, el artefacto mencionado en el memorándum. Todo sugería algo más allá de lo normal para el Arkansas rural de 1907. Han surgido diversas teorías a lo largo de la historia. Algunos dicen que Thomas Caldwell, un hombre educado e interesado en geología, encontró un meteorito o un mineral extraño que llamó la atención del gobierno. Otros piensan que la familia pudo haber encontrado restos de antiguos habitantes que una vez residieron allí, estructuras antiguas, artefactos, algo que podría haber desafiado la historia establecida. Una interpretación más radical, defendida por algunos investigadores marginales, es que las frecuencias más allá de la percepción normal a las que se refiere el Dr. Porr. El diario The Merit insinúa que los Caldwells
habían encontrado pruebas de inteligencia no humana, ya sea antigua o extraterrestre. Los defensores de esta teoría señalan los símbolos extraños, el círculo descubierto por Thornton y la intervención del gobierno para clasificar el caso. No se puede descartar que los Caldwells hayan encontrado algo de valor arqueológico real. Los Ozarks tienen una historia nativa que se remonta a miles de años. ¿Podría haber encontrado Thomas Caldwell algo de una civilización perdida hace mucho tiempo que poseía tecnología mucho más avanzada de lo que la arqueología tradicional reconoce que existieron en la América del Norte precolombina? Sea lo que sea, el caso Caldwell nos recuerda que incluso en la era moderna, con toda su supuesta documentación, aún existen enigmas. Sucesos que se perdieron entre los pliegues de la historia oficial, dejando solo retazos y rumores para las generaciones venideras. En 1968, un anciano llamado Joseph Caldwell llegó a Berryville diciendo que era un pariente lejano de la familia desaparecida. Según los periódicos locales, pasó semanas en la zona, hablando con ancianos y yendo a las oficinas del condado para ver qué registros quedaban. Antes de irse, al parecer le dijo al dueño de la pensión en la que se alojó que había encontrado lo que buscaba, pero no dio detalles. No hay registro de lo que descubrió Joseph Caldwell, si es que descubrió algo, y los esfuerzos por localizarlo a través de registros genealógicos no han tenido éxito. Algunos creen que pudo ser un agente del gobierno enviado a investigar qué recuerdos locales quedaban del incidente después de 6 décadas. Otros dicen que podría haber estado buscando datos sobre familiares que realmente desaparecieron en circunstancias sospechosas. Una cosa que notó Joseph Caldwell en su visita. Según lo que la ama de casa le dijo a un historiador local en una entrevista posterior, era su interés por esos símbolos extraños de los que hablaban en las noticias. Al parecer, llevaba una libreta con anotaciones similares a las que describieron los lugareños que recordaban la primera investigación. Cuando se le preguntó qué significaban, él supuestamente respondió: "No son un idioma en el sentido en que lo conocemos. Son ecuaciones matemáticas, ecuaciones que describen relaciones que las matemáticas ordinarias no podían concebir en 1907. Esta afirmación, si es veraz, indica que Joseph Caldwell conocía los símbolos más allá de lo que se revelaba públicamente, lo que plantea interrogantes sobre su verdadera identidad y su relación con el caso. El ama de casa también dijo que Joseph se interesaba por noticias locales sobre fallos de aparatos electrónicos en ciertas partes del bosque y que preguntaba por lecturas electromagnéticas anómalas, un término que habría sido bastante especializado para un profano en 1968. El site donde una vez estuvo la casa de los Caldwell permanece sin construir hasta el día de hoy, un bosque en la propiedad nacional. Los excursionistas a veces se sienten incómodos al atravesarlo, aunque si esto se debe al conocimiento de su historia o a algo más presente no se puede saber. Los guardabosques conocen las historias, pero dicen que son sugestión y desorientación en el bosque. En 1973, unos estudiantes universitarios que acampaban por la zona dijeron haber tenido sueños extraños durante 3 noches seguidas en los que vagaban por cámaras subterráneas cubiertas de símbolos parecidos a los del caso Caldwell. Ninguno de los alumnos conocía el cuento, lo que hizo que la experiencia fuera más significativa. Al enterarse de la historia de su lugar de acampada, buscaron algo fuera de lo normal en los alrededores, pero no encontraron nada. En 2002, un arqueólogo realizó un reconocimiento en los alrededores como parte de un estudio más amplio de arqueología de principios del siglo XX en los Ozarks. El equipo descubrió restos de piedras de cimentación que coincidían con las dimensiones de la casa Caldwell, tal como figuran en los registros del condado, así como trozos de cerámica y metal de época, dijo el equipo en un comunicado. No encontraron nada fuera de lo normal, aunque su búsqueda no se centró en el caso de la desaparición de la familia. Uno de los miembros del equipo, sin embargo, informó más tarde fuera de la línea que su equipo electrónico, incluyendo GPS y cámaras digitales, falló en ciertos puntos de la encuesta, en particular en un barranco que podría ser el desfiladero al que se refería Margaret Caldwell en su carta. Este equipo se desempeñó correctamente cuando se retiró del área, pero volvió a fallar cuando se regresó, lo que es característico de una fuerte interferencia electromagnética. No se encontró la causa de tal interferencia.
Una nota al pie interesante. En 1965, una anciana de una residencia de ancianos de Springfield, Missouri, se identificó como Edwin Caldwell. El anciano, cuya verdadera identidad nunca llegó a ser verificada, declaró a los asistentes que él y su familia habían sido capturados por hombres del gobierno después de que su hermano abriera una puerta que debía permanecer cerrada. Habló de años en un lugar donde preguntaban qué oímos y vimos, pero se irritó cuando se le presionó por detalles y se negó a hablar más. Murió en 1966 y se llevó sus conocimientos a la tumba. Los informes médicos del asilo lo catalogaron como un hombre con alucinaciones auditivas y delirios de vigilancia gubernamental. Pero una nota en su archivo dice que podía dibujar los mismos símbolos raros que describió en el caso original de Caldwell, símbolos que nunca se habían reproducido en ningún documento público. Este descubrimiento plantea la pregunta de si estaba relacionado con la familia Caldwell o si de alguna manera había obtenido información confidencial sobre el caso. Para los amantes de los enigmas históricos, el caso Caldwell es un intrigante cóctel de hechos y misterio. La desaparición de la familia está documentada. El interés del gobierno revelado por documentos desclasificados en algo más que una investigación criminal común. Pero lo que encontraron los Caldwells y lo que les sucedió sigue siendo un misterio. Tal vez esto esté bien. Los Ozarks siempre han sido un lugar donde la frontera entre lo real y lo desconocido se desvanece, donde bosques ancestrales guardan sus misterios, donde el aislamiento crea independencia y rareza, donde las leyendas se transmiten de generación en generación, transformándose con cada narración hasta que la realidad y el folclore se confunden. Hoy en día, todo lo que queda en el lugar donde una vez vivieron los Caldwell son árboles, maleza y algunas piedras dispersas que una vez pudieron haber formado parte de una base o una chimenea. Lo que se encontró allí en 1907, lo que hizo que una familia desapareciera y el gobierno se involucrara, no dejó rastro. Solo la historia queda, trozos de documentos oficiales, recuerdos personales, rumores persistentes, y tal vez, en las noches en que el bosque está extrañamente en silencio, algo más permanece también. Un eco de lo que sea que descubrió Thomas Caldwell que lo llevó a escribir esas últimas palabras crípticas en su libro mayor. Estamos al borde de la comprensión. Dios nos ayude si tenemos razón. El verano de 1963, un estudiante de geología llamado Michael Hardin estaba haciendo trabajo de campo en los Ozarks cuando descubrió una extraña roca en lo que se cree que fue la antigua propiedad de Caldwell. Hardin described a circle of stones, each etched with symbols similar to those Sheriff Hargrove reported. En el centro del círculo había una depresión en el suelo que Hardin primero confundió con un sumidero de los que abundan en el terreno kárstico de la zona. Pero mirando más de cerca, Hardin se dio cuenta de que la depresión tenía lados demasiado lisos como para haber sido desgastada y demasiado profunda para que la sondeara su equipo. Lo más intrigante es que afirmó haber oído sonidos mecánicos, como de relojería, desde el interior del agujero. Hardin made a note on his map and planned to return with better gear. Pero cuando intentó volver a encontrar el lugar 3 días después, no pudo encontrarlo por más que lo buscó. El relato de Hardin podría descartarse como fruto de una imaginación desbordada si no fuera por dos cosas: sus credenciales académicas y su reputación de fiabilidad, y el hecho de que no conocía el caso de Caldwell cuando hizo su informe. Lo descubrió hasta que su profesor, al notar la similitud con fragmentos del antiguo enigma, reveló lo poco que se sabía en los archivos de la universidad. Hardin nunca volvió a encontrar el lugar, a pesar de intentarlo. Su historia, recogida en un pequeño artículo del Journal of Ozark Studies en 1964, es uno de los pocos testimonios de primera mano de avistamientos extraños en la región desde la desaparición inicial. El artículo pasó desapercibido en el momento, pero desde entonces se ha convertido en una fuente de referencia para cualquiera que quiera saber sobre el caso Caldwell. Hardin's description of the symbols on the stone circle is especially intriguing. The symbols seem to be etched with incredible precision, each about 3 inches in height, and composed of intricate geometric shapes mixed with what looked like mathematical notations, but not any system of mathematics I was familiar with. El resultado fue de una complejidad asombrosa y, sin embargo, de una coherencia perfecta.
como la expresión de algún sistema teórico completo. Esta descripción se asemeja mucho a los símbolos descritos tanto en el informe inicial del sheriff Hargrove como por el hombre que decía ser Edwin Caldwell en el asilo, lo que indica cierta continuidad en el fenómeno que la familia Caldwell experimentó en 1907. En 1967, tras la desclasificación del memorando gubernamental que mencionaba el caso Caldwell, la periodista Rebecca Turner intentó rastrear lo que le había ocurrido a la familia después de ser desalojada de la propiedad. Su búsqueda la llevó a archivos de una instalación llamada Special Research Division, que había funcionado bajo el Departamento de Guerra de 1907 a 1915 en una zona aislada del oeste de Maryland. El centro estaba supuestamente dedicado a la investigación de tecnologías de comunicación, pero Turner descubrió indicios de que en realidad se trataba de un centro de estudio de fenómenos científicos inusuales con aplicaciones militares. Los archivos de la institución se quemaron en un incendio en 1929. Pero Turner localizó a una antigua secretaria administrativa que recordaba que 3 personas que coincidían con la descripción de los Caldwell se alojaban allí como consultores especiales en lugar de como personal. Según esta fuente, que pidió no ser identificada, los 3 vivían en un edificio aislado y trabajaban en secreto con un grupo de científicos del gobierno en un proyecto relacionado con ondas o vibraciones de sonido. La fuente no pudo decir cuánto tiempo se quedaron los Caldwells en la instalación ni qué les sucedió. Las investigaciones de Turner en esa dirección fueron bloqueadas por funcionarios del gobierno que negaron tener conocimiento de la División Especial de Investigación a pesar de la evidencia documental de su existencia. Sus posteriores solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información fueron rechazadas por motivos de seguridad nacional y denunció haber sido objeto de vigilancia y amenazas veladas que la hicieron desistir de la investigación. La experiencia de Turner sugiere que el gobierno todavía estaba sensible sobre el caso Caldwell 6 décadas después de que ocurrieron los acontecimientos, lo que solo hace que sea más enigmático lo que se encontró en esos bosques de Arkansas en 1907. Una pista de la investigación de Turner que ha pasado desapercibida es que encontró un certificado de defunción de una Margaret Caldwell, fechado el 17 de junio de 1913 en el condado de Montgomery, Maryland, cerca del supuesto Centro de División de Investigación Especial. La causa de la muerte se declaró muerte natural, sin enfermedad especificada. La edad de la mujer se dijo que era de 44 años, lo que coincidiría con la edad de Margaret Caldwell en ese momento. Pero nunca se encontraron certificados de defunción para Thomas o Edwin Caldwell. Si este documento se refiere a la misma Margaret Caldwell de Hollow Woods, entonces sobrevivió al menos 6 años después de que la familia desapareciera de Arkansas. Se desconoce el destino de su esposo y su cuñado. Ni tumbas ni registros funerarios. Es como si los Caldwell simplemente se hubieran desvanecido de la historia una vez más. El último capítulo de la historia de los Caldwell comenzó en 1968, cuando un paquete llegó a la oficina del Dr. Resentares, Elias Montgomery, un físico del MIT que revolucionó la manera en que pensamos sobre lo que él llamaba física vibracional. El sobre, matasellado en Berryville, Arkansas, no tenía remite y solo contenía una nota escrita a mano. Puede que comprendas lo que descubrió Thomas Caldwell y una serie de documentos. A la vez rudimentario y sofisticado, como si un analfabeto de 1907 estuviera tratando de explicar los fenómenos cuánticos en términos científicos de 1907. Los calificó Montgomery. Lo más notable era un dibujo detallado de un aparato etiquetado simplemente como el receptor, un dispositivo que parecía estar diseñado para detectar y posiblemente amplificar vibraciones fuera del rango de la percepción humana, según el análisis de Montgomery. El diseño utilizaba ideas que no entrarían en la física principal hasta décadas después, como el entanglement y la teoría de campos. Estos folios, que Montgomery confirmó que databan de principios del siglo XX por el tipo de tinta y papel, estaban llenos de diagramas y fórmulas que no se parecían a ninguna notación científica de la época. Los esfuerzos de Montgomery para crear un modelo funcional a partir de las ilustraciones fracasaron.
Las partes cruciales del diseño parecían depender de materiales o procedimientos no indicados en la documentación. Pero llegó a creer que Thomas Caldwell había teorizado décadas antes de tiempo, tal vez por lo que había encontrado en su tierra. El físico dio a conocer sus primeros resultados en una revista científica poco conocida en 1969, pero su carrera se vio manchada por lo que otros científicos consideraron una incursión en la pseudociencia. Los documentos originales que le enviaron a Montgomery nunca se encontraron entre sus pertenencias, y su familia dijo que en sus últimos años se volvió paranoico, hablando de ser vigilado y de frecuencias que transmiten mensajes a través del tiempo y el espacio. Un colega que lo visitó en sus últimos meses relataría que el físico había empezado a oír lo que describió como voces como las de Edwin Caldwell, voces que parecían venir de la nada, y que hablaban en un lenguaje de las matemáticas puras. Si estas visiones eran percepciones reales de algo externo, como pensaba Montgomery, o manifestaciones de deterioro mental, es incierto. Luego se retiró de la vida pública, continuando su investigación en privado hasta su muerte en 1975. El caso Caldwell se cruza con otros casos sin resolver y anomalías que se han informado en los Ozarks a lo largo de los años. El folclore local siempre ha hablado de zonas muertas donde los compases giran sin control, los aparatos electrónicos se apagan y el tiempo parece transcurrir de forma diferente. Lugares donde se escuchan sonidos extraños bajo ciertas condiciones, sonidos que la gente describe como mecánicos o rítmicos. Aunque estos relatos son frecuentes en zonas rurales con arraigo en la tradición oral, la recurrencia de los mismos a lo largo del tiempo y su semejanza con los fenómenos que se dice que ocurrieron en el caso Caldwell sugieren que puede haber algo real en el folclore. ¿Podrían estos relatos ser avistamientos del mismo fenómeno que la familia Caldwell descubrió y trató de estudiar? ¿Y qué es ese fenómeno? ¿Podría ser que Thomas Caldwell, un hombre sin formación científica, hubiera descubierto algo que le dio acceso a la física décadas antes de tiempo? Los símbolos extraños hallados en la propiedad eran una forma de plasmar la información recibida a través de este fenómeno, y de ser así, ¿cuál era la fuente de esta información? ¿Y por qué provocó una respuesta gubernamental tan contundente? Estas preguntas quedan sin respuesta. Quizás sin respuesta. Lo que es seguro es que en el otoño de 1907 algo sucedió en una aislada granja de los Ozarks de Arkansas, algo lo suficientemente grave como para borrar a 3 personas de la historia y enviar ondas de choque a través del tiempo que aún se sienten más de medio siglo después. Para quienes han analizado el caso de cerca, un detalle suele llamar la atención. La pregunta que Margaret Caldwell le hizo al cartero ese último día. Llegarán pronto, pero estaremos listos. La frase no implica miedo por lo que la familia había descubierto, sino expectación, como si, cualesquiera que fuesen las fuerzas en juego, los Caldwell se hubieran resignado a su papel en la historia. Esta rendición, o aceptación, se refleja en la última entrada del diario personal de Thomas Caldwell, recuperado de un cajón cerrado con llave en su escritorio, antes de ser confiscado por el agente del gobierno. Lo que hemos encontrado está más allá de nuestra comprensión, pero debo seguir. Las voces susurran sobre el futuro, sobre el conocimiento por descubrir, sobre puertas por abrir entre los mundos. Ahora sé por qué Edwin las escucha mejor que yo. Su mente ya había sido transformada en la guerra, sintonizada en frecuencias que la mayoría no puede escuchar. Margaret se preocupa por nuestra seguridad, pero no podemos retroceder. Somos herramientas de algo más grande. Ahora los bosques han recuperado Hollow Woods, el aserradero, donde Thomas Caldwell alteró su red de agua para propósitos desconocidos, se ha derrumbado en un nudo de madera podrida y metal oxidado. La casa donde una familia se sentó a su última cena antes de desaparecer en manos del gobierno hace tiempo que volvió a la tierra. Solo el enigma permanece, un eco a través del tiempo, prometiendo revelaciones tanto profundas como perturbadoras. Tal vez es mejor que ciertas cosas sigan siendo un misterio. Como el propio Thomas Caldwell anotó en aquel último libro mayor, estamos en el umbral de la comprensión. Dios nos ayude si tenemos razón. En los bosques de los Ozarks, donde la oscuridad es más espesa que en ningún otro lugar, y el silencio pesa demasiado,
¿Todavía hay quienes dicen oír en las noches sin viento un zumbido mecánico? Como engranajes gigantescos que giran bajo la tierra, contando el tiempo hasta una hora señalada. Y todavía hay quienes evitan ciertos valles apartados donde el aire mismo parece temblar con fuerzas invisibles, donde los relojes se detienen sin motivo, donde la aguja de una brújula gira sin control y la mente capta formas en el límite de la visión, símbolos casi familiares. Lo que los Caldwells encontraron en esos bosques en 1907 sigue resonando a través de los años, un recordatorio de que incluso en nuestro mundo mapeado y medido aún existen misterios reales, piezas de la realidad que desafían la explicación, atrayendo a los curiosos hacia puertas que es mejor no abrir. Pues al fin, según cuentan que dijo Edwin Caldwell a su médico en aquellos días febriles, las voces del agujero hablan de maravillas y horrores por igual. El problema no es si debemos escuchar, sino si podemos soportar lo que oímos. Una extraña nota al pie del caso Caldwell salió a la luz en 1989 cuando un físico retirado del gobierno llamado Walter Grayson escribió unas memorias tituladas Special Projects, Memoirs of 4 Decades of Classified Research. Aunque el libro trataba principalmente sobre su trabajo en la Guerra Fría, un pequeño párrafo anterior mencionaba algunos de sus primeros proyectos que le inspiraron a seguir ese camino. Entre ellas, su primera misión como joven investigador en 1937, catalogando objetos de lo que solo se conocía como el incidente de Arkansas. Grayson anotó: entre ellos había un aparato de latón y cobre que se parecía en cierto modo a un receptor de radio, pero que utilizaba principios que no volvería a encontrar hasta mucho después. Cuando surgió la teoría cuántica de campos en la década de 1950, la documentación adjunta, en parte cifrada y en parte en inglés, parecía indicar que el aparato estaba diseñado para detectar y posiblemente amplificar lo que llamaban vibraciones transdimensionales. Lo más sorprendente eran las ecuaciones que regían su funcionamiento, matemáticamente sólidas, pero basadas en principios teóricos que no tenían parangón en la literatura científica de la época. Me dijeron que tanto el aparato como su creador habían sido capturados por el gobierno unos 30 años atrás, pero no me dijeron en qué circunstancias. Ese pequeño vistazo a algo tan avanzado me hizo darme cuenta de cuánto nos queda por descubrir sobre la naturaleza de la realidad. Este fragmento, aunque ambiguo, parece aludir al aparato que construyó Thomas Caldwell y que confiscaron agentes del gobierno en 1907. Si es genuino, implica que los artefactos de Caldwell permanecieron en manos del gobierno hasta bien entrado el siglo XX y siguieron influyendo en la investigación científica de formas nunca reconocidas. El libro de memorias de Grayson pasó desapercibido fuera de los círculos académicos y murió en 1993 antes de que alguien pudiera hablar con él sobre esta vaga alusión al caso Caldwell. Las solicitudes del Acta de Libertad de Información para encontrar cualquiera de las reliquias o archivos de los que habló no han tenido éxito. Con el desarrollo de la física cuántica y campos afines, algunas cosas del caso Caldwell han salido a la luz. Las frecuencias más allá de lo audible y las vibraciones transdimensionales que se mencionan en los relatos pueden hacer referencia a fenómenos similares a los que se plantean en algunas interpretaciones de Oerkert. Mecánica cuántica, como la existencia de dimensiones adicionales o universos paralelos. Podría haber descubierto Thomas Caldwell algo en el bosque de Arkansas que solo la física moderna llegó a comprender mucho después, y de ser así, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la realidad? Estas preguntas siguen sin respuesta. Pero para cualquiera que haya examinado el caso Caldwell con detenimiento, una cosa queda clara. Algo inusual tuvo lugar en Hollow Woods en el otoño de 1907. Algo que desafía toda explicación racional incluso más de un siglo después. Tal vez algún día la ciencia evolucione o los archivos gubernamentales se desclasifiquen y la verdad salga a la luz. Hasta entonces, el misterio de Caldwell nos recuerda cuánto desconocemos todavía, incluso en un mundo que pensamos haber medido y conocido por completo. Para aquellos que se aventuren en los Ozarks actuales, especialmente en las regiones aisladas donde una vez se encontraba Hollow Woods, una advertencia podría estar en orden. Escuchen el silencio del bosque.
Y si alguna noche escuchas un zumbido mecánico o ves grabados extraños en árboles ancestrales, recuerda la tragedia de los Caldwell y decide si algunas cosas es mejor no descubrirlas.